Muy buenos días, tardes o noches a toda la gente que escucha este programa, su programa de cine favorito, Ni Tan Spoiler. Aquí David, una vez más con toda la gente que nos escucha desde en nuestro país y en otros lados, porque también hemos llegado reportes de que la gente escucha fuera del país, para que ustedes vean los famosos que somos ahora. Oh. Uy. Ah, sí. Sí, pues. Escucho voces. Voy a partir presentando hacia el sur, desde la capital de Chile, y quizás Chile en sí mismo. Él es una persona que está a cargo del destino de mucha gente. Él tiene el poder para decir si su vida va a ser buena o su vida va a ser mala. Así de cruel, así de maligno, así de poderoso. Don Rodrigo, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, en realidad he estado esta semanita un poquito resfriado. Como empieza el calor, también comienzan los aire acondicionados. Entonces esos cambios de temperatura me tienen la garganta un poco complicada. Así que si estornudo se me sale, les pido disculpas. Y aparte el clima está medio raro hoy día aquí en Santiago. Hoy día hubo llovizna. Estamos hablando que estamos ya casi segunda semana de diciembre. 14 estamos hoy día. Bueno, ustedes lo seguramente lo escuchar otro día, pero para contextualizarlo en qué está pasando. Pero lo demás, bien, con ánimo de un nuevo programa. Sí, quiero hacer una consulta. Quizás es una estupidez la que voy a decir, pero con llovizna, ¿el olor a lacrimógena cambia o no cambia? Oh, tenés razón. Está un olor raro. Yo creo que vamos a hablar un poco de los Globos de Oro después. Y vi que Chernobyl, que todavía no he visto, tiene varias nominaciones. Yo creo que debe oler algo así, como ahora. Chernobyl, se nos debe ser muy grato ir para la capital. No. Y estaban los metros parados, está un poco complicado los accesos, así que. Pero bien. Sí. Bueno, y nos dirigimos hacia Antofagasta. Él, por unanimidad de las personas, sobre todo féminas, que comentan del programa, tiene la voz más sensual del podcast. También es conocido como el hombre del tiempo, porque tiene tiempo para todo. El señor Fernando, ¿cómo está vos, Feña? Buena presentación, muy bien, Amaya. Estoy contento, ya una costumbre de los sábados en la tarde, juntarse con don Rodrigo y con don David y hablar de películas. Ya es una costumbre de la tarde y ya lo pasamos súper bien y ojalá que se transmita esa energía a la gente que nos escucha. Y para complementar lo que decía David, tenemos gente que nos escucha incluso desde Australia. ¡Toma! Nos llegaron unos mensajes a las redes sociales felicitándonos por el programa. Y bueno, nosotros ahora en este momento, como una forma de agradecimiento, don Rodrigo les va a dar un saludo en inglés. Adelante, Rodrigo. Hello. Pero ya sé quiénes son las personas, seguramente que tú decís que son de Australia, así que les mando un abrazo grande a ellos, en verdad, mucho cariño. No, la comunidad chilena en Australia, buena onda. Sí, en los primeros capítulos nos escucharon desde Canadá también. From Canada. Oh my God. Sí. Así que ojalá nos escuchen desde Canadá también. Sí, nos escucharon también desde Canadá, así que bien, estamos internacionales. Sí, de a poquito va agarrando vuelo esta cuestión. Pero espérate, sí. ¿Cuál Canadá? ¿Canadá país o Canadá Coa? No, Canadá país. Ah, ya, porque igual yo pienso que nos podrían escuchar desde Canadá intramuros. Ojalá. Y también agradecer a la comunidad de Caldera. La comunidad de Caldera, yo de verdad quiero agradecer. Les voy a contar algo. Me invitó una de las compañeras del Cabildo a un programa de radio muy bueno que sale los días miércoles por Radio Amanecer, los miércoles en la noche a las 9 de la noche. Es un programa de actualidad, así que aprovecho para pasar el dato para que puedan sintonizar Radio Amanecer los días miércoles a las 9 de la noche. Muy bueno el programa por lo demás. Excelente. Sí, y lo otro que yo tengo un compañero que trabaja en el diario Antofagasta y estoy tratando ahí que nos haga alguna publicidad, pero es complicado, pero vamos a tratar. ¿Alguna cuña?
Sí, primera No, plana. una cosita ahí que salga un poquito ahí en un diario digital, que salga ahí algo, pero ahí estamos. Espérate, estamos un viendo, estamos diario viendo. digital. ¿Qué diario? ¿Se puede saber? El diario Antofagasta. Bien, muy bien, sí. Oh, mira. Yo siempre leo el Oye, diario que nos está Antofagasta. yendo bien, ¿eh? Sí, ojalá eso Sí, se reflejara sí, vamos a poquito. en la platita. Ojalá eso se reflejara en la platita. Chuta, ya estamos tirando. Ya nos estamos que- tirando al piso. Sí, no, lo que pasa es que necesitamos comprar equipo. Somos Sí. unos pobres podcasteros que necesitan un poquito de su. De lo que salga de su corazón para comprar unos Un humildes equipos. No, pero igual vamos de a poquito, No, de a sí. poquito, sí. Ahora el viejito Pascuero. Ojalá no traiga algo. Oye, el viejito Vascuero no va a entrar a Chile. Un auspiciador. Sí, Lo van a derribar. lo van a derribar. Oye, sí, a todo esto, Amaya, el primer capítulo habló de posible auspiciador y ya vamos en el sexto, séptimo capítulo y no pasa nada con el auspiciador, pues David. Es que Los tienen vetados. el auspiciador se tuvo que lanzar a quiebra. Chuta. Está tratando de resistir, de solventar su local y queréis que no auspicie. Sí, no, pero yo le tengo fe. En algún momento va a decir, ahora sí, cabros, y nos va a poner así no sé cuántos billetes verdes. Del Algo va a Monopoly, caer. del Monopoly sí. Pero ahí van a aparecer. Sí, pues por último, que Cinehoy nos regala una enchadita. Sí. Oye, sí. El pelado, ¿te acordás que el pelado que conocimos una vez que fuimos a pedir pega cuando estábamos en la universidad? Ese pelado nos podría haber hecho la movida. Bueno, Oye, saludos ahí, está escuchando. Oye, No me diste la pega. Te odio. Te odio. Por tu culpa, mi universidad fue terrible. No me alcanzaba ni para la fotocopia. Pelado desgraciado. Eso tenés que Pelado decirle. desgraciado. Ahora tienes el Oye, poder. ¿cacharon que salieron las nominaciones para los Globos de Oro? Los Globos de Oro que están súper manoseados y cuestionados desde siempre. Pero salieron algunas, no sé si hicieron cuenta, si revisaron un poco. Y bueno, hay varias películas y series que están arrasando ahí. Entre esos, Irishman, que hablamos la semana pasada. No sé cuántas nominaciones tiene. Tiene, No a sé ver, si cuántas. veamos. Tiene mejor película de drama. Está Don Martin para mejor director. Tenemos a. Hoy no nominaron a mejor actor, solamente a actores de secundario. Que ahí está Al Pacino y Joe Pesci. Oh, Joe Pesci, muy bien. Y Al Pacino también, ¿no? Al Pacino debería haber estado para algo mejor. Oye, pero vieron que según también como esta estadística de Netflix, el irlandés como que solo el 18% de la gente de Estados Unidos como que la vio de una tira. Todos la vieron por o sea, parte. Sí, igual yo vi el análisis, pero sí, pues igual me llamó la atención. O sea, Netflix ya lleva una estadística así, pero sabe la gente hasta qué minuto la ve, sabe cuántos capítulos de la serie la gente ve. Y sí, me llamó la atención eso, pero es que igual es larga la película. Yo, la verdad es que el capítulo pasado no me gustó mucho el irlandés. Traté ahí de guardar silencio. Ahora sí deberían ir a quemarte en Midsommar. Ahora sí que sí. Es que era larga, en verdad era larga. No, sí. pero sacó, sabes que a mí de verdad me llegó el link de Rodrigo y sabes que de verdad que arrasó en los Globos de Oro, sí está nominado en muchas categorías. Sí, la que está también harto nominada, Historia de un matrimonio, que me parece que vamos a hablar la próxima semana con la Scarlett Johansson y ¿cómo se llama este actor? Adam Driver. Adam Driver, que yo creo que el actor que más hemos hablado de sus películas en este podcast, porque lo vimos en el filtrado de Black Klansman, ¿cómo era el nombre? Black Klansman. Sí, el infiltrado del clan. El infiltrado del clan, exactamente. Lo vimos, bueno, la película que vamos a hablar hoy día, El Reporte, y en la siguiente, que es Historia de un matrimonio. Parece que le está yendo bien a este cabrón. Sí, le está yendo súper bien después de haber ser el villano de la nueva trilogía de Star Wars
le subieron bastante los réditos. ¿Verdad? No sé por qué nunca lo asocié que era él. Quizás porque son muy malas. Sí, pues Rodrigo. Oh, Y siempre me estuvo acaban, yo de hecho lo conozco por esa película. por me Star Wars. acaban de abrir los ojos. Yo no me había cachado que era. Y ahora sí veo otra Star Wars. No había cachado que era él. Sí. Oye, yo estoy de las nominadas, estoy cachando que sale Knives Out y Jojo Rabbit, que esas son de las películas que espero bastante. ¿En qué categoría? Están en categoría comedia musical, pero la que más estoy esperando es Jojo Rabbit, que es de Don Taika Waititi, Ah, el del Thor, Ragnarok. entre otras películas. Ah, ya. Oye, Sí. Dale. oye, y al Guasón que lo hablamos también en un minuto, también le ha ido bien, ¿ah? Le ha ido terrible bien al bromas. Tiene hartas nominaciones. Sí. También. Yo la verdad Once es que Upon lo a que Time in espero Hollywood. todos los años de los Globos de Oro es la de mejor película extranjera. Güey. Siempre me fijo en esa categoría porque las películas extranjeras para mí es la carta distinta de la típica película gringa común. Y sale la película que analizamos la semana antepasada. Mira, aquí estaba leyendo el mejor actor de televisión y drama y aquí me decepcionaron, pero brutalmente. Porque, ¿cómo cresta se le ocurre nominar a Kit Harington por Juego de Tronos? ¡Jon Snow! ¡Jon Snow! ¡Jon Snow! Es como mejor actor. Córtenla. No, es como súper. verdad. Bueno, es que está súper golpeado por su vida y entonces, como emocionalmente, es como súper plano en la actuación. O sea, tú estás diciendo que le dieron el premio para que subiera el ánimo. O sea, lo nominaron para eso. Claro. Oye, pero muy mala la última temporada de Juego de Tronos, hablando de. ¿Sabéis que yo no había visto Juego de Tronos, de reconocerlo? Y cuando estaba todo el boom de la última temporada, cuando iban como en el segundo o tercer capítulo, me hice una maratón de mis clásicas maratones y me vi todas las temporadas como en una semana y media de Juego de Tronos para llegar a ver los estrenos de cada capítulo de la última temporada y es verdad, malo. Me arrepentí. No, pero pésimo, pésimo. No, a mí no me gusta Juego de Tronos. No, nunca enganché con esa serie. Mira que Juego de Tronos fue como de más a menos. Sí, partió intensa, partió bien. Es que no, que fue decepcionante la última temporada. Como que se habló tanto de los caminantes blancos y después en un capítulo duró la guerra, se los Claro. pidieron al tiro. Y todo, Una cabra chica le metió. lo que construyeron, todos los arcos a la basura. Por ejemplo, todo el arco de Arya Stark. ¿Dónde lo dejaron? No, se fueron a ver. Se fueron a la vez. No a mí sé. lo que me pasa es que de las series que son como muy famosas, 24, Juego de Tronos, Prison Break, como que los actores principales que son muy famosos después tratan de llevar esa trayectoria a las películas y mueren, no pasa nada. Pero yo he visto películas de Jon Snow y nada así, no tiene ni un brillo. Al final se pierde el personaje y queda como One Hit Wonder, que queda como en la mente de las telespectadores como que él para toda su vida va a ser Jon Snow y no tiene posibilidad de ningún otro papel. Es fome, pero suele ocurrir ya muy constantemente. Sí, Jon Snow en la nueva Star Wars. También. Así lo van a tener a Jon Snow. De hecho, ni siquiera le puedo decir su nombre, le digo Jon Snow, tienes toda la razón. Y no sabe nada así Jon que- Snow. Oiga, don Rodrigo, una consulta. Mejor Obviamente, película musical está Rocketman. Sí, no, sí. A ver cuál más está. ¿Con quién compite? No tengo idea con quién compite. Compite con la de Tarantino, con Jojo Rabbit. Ah, tienes razón. Bueno, la vimos. Entretenida para el rato, pero la verdad que nosotros ya a esta altura tenemos que tener un juicio más crítico. Y no apunta para eso, no está a la altura. Podríamos quizás en un capítulo futuro, no sé, nosotros hacer como una predicción de qué película va a ganar en qué categoría. Sí. Y Y según qué después premio nos también, mojamos el porque- potito, pues después vemos si la chuntamos o no la chuntamos. Sí, yo creo que estaría bueno, pero el los Globos de Oro igual es como decía el David, más tirado a lo comercial que muchas veces el tema de la historia en sí. Pero igual también es como
es como el adelantado premio a los picados, porque finalmente los que ganan los Globos de Oro muchas veces no coincide con el Oscar, entonces es como su premio a los picados antelando lo que va a ser el Oscar. En mejor serie de televisión de comedia, viendo los nominados, quiero hacer una recomendación. Está nominado Barry. Barry es una serie, una comedia de HBO que está protagonizada por Bill Hader. Y es una muy buena serie de comedia. Así que la gente que no ha visto Barry, por favor, véala. Se trata de un asesino a sueldo, interpretado por Bill Hader, que no le gusta su vida de asesino. Y un día, por casualidad, por perseguir una víctima que tenía asignada, llega a clases de teatro. Y le encanta el teatro y se mete a hacer teatro. Y de ahí comienza la historia porque es un psicópata jugando a ser actor. Y el mundo de la actuación requiere contacto emocional. Entonces entra en situaciones bien jocosas. Muy oscura la serie. Así que, por favor, si es que alguien tiene la oportunidad de ver Barry, véala. Oye, bueno, todavía no llegamos al Oscar. Generalmente en los Globos de Oro a las películas chilenas o producciones chilenas nunca le ha ido muy bien, ¿o no? Me parece que no hemos tenido esa fortuna. ¿No? Aparte de La Mujer Fantástica, nada. ¿Y le fue bien? ¿Y estuvo nominación en los Globos de Oro? No, pero yo creí que te refería a los Oscar. No, decía los Globos de Oro. El Oscar, bueno, ya hemos sacado un par de Oscar. Pero los Globos de Oro me parece que Chile no ha tenido ninguno. No, pareciera que no, porque en los Oscar tenemos La Historia de un oso como mejor cortometraje, ¿cierto? Y claro. La Mujer Fantástica. Exactamente, sí. ¿Quién no es la mejor película de ese director? Pues digámoslo, yo creo que es Gloria. Sí, creo que tiene hartas buenas producciones. Inclusive se copia a sí mismo. Con una escena de catarsis. Sí, hay harto como que posibilidad de las películas chilenas, así que bueno, yo creo que con este tema del estallido también van a salir como hartas producciones, hartos documentales sobre esto. Oye, sí, y cuando hablen del Don't Dance, de Carol Coreografía, porque, oye, eso tiene que... Créanme que eso tiene que salir de alguna película. Todo eso es epíteto. El lado B de las protestas. Pero es que, de verdad que es re importante lo de Carol Coreografía. Pero de verdad que sí, es súper importante. Porque, pensemos en cuál de todas las manifestaciones ha dado la vuelta al mundo. O sea, pero cuál ha tenido mayor repercusión. Las movilizaciones feministas, con el violador en tu camino. ¿Ya? Y ese video que sacó Carol Coreografía, de unos 30 minutos casi, no, estoy exagerando, 21 minutos, te da la razón de por qué es importante empezar a cuestionarse la masculinidad y la forma en que entendemos como las relaciones hombre-mujer. ¿Cachai? El tipo, cuando saca su video, transformó una talla en algo serio. ¿Qué video, Maya? Que hagamos el contexto para pasar. El contexto. Para la gente que nos escucha, sobre todo afuera de este país, Carol Coreografía es un tipo que se hizo notorio en las fiestas Pokémonas, que es una tribu urbana de hace un par de años atrás. Y resulta que a este tipo se le ha cuestionado principalmente por utilizar a las mujeres para poder ascender en su carrera, burlándose de ellas, tratándolas como objetos sexuales. O sea, de hecho, en su cumpleaños hizo esta cuestión de sushi corporal. Sí, escuché. Entonces, no poca gente le molesta a Carol Dance, aparte que tiene una voz bastante... Bueno, ¿quién soy yo para criticar la voz de otro? Pero el tipo no es agradable escucharlo, ¿ya? Entonces empezaron a molestarlo por la radio, le decían, bueno, algunas cosillas que no vamos a repetir porque no queremos tener el rótulo de explícito. Y eso trascendió a las protestas. Y resulta que Carol Dance, no entendiendo por qué le gritan degenerado, porque eso es lo que le gritan, degenerado, hace un video de 20 minutos en los cuales en un principio humilla a un cabro chico y da su versión de la situación, y que terminó echándole más leña al fuego y que la gente empezara
a averiguar por qué le decían degenerado y cuestionar realmente el rol de todas estas figuras que en realidad lo único que han hecho es servirse, subir y ser famosa, ganar notoriedad a partir del trato que tienen con la población femenina. Se ha cuestionado harto aquí que Morandé por eso, a Mario Kreuzberger por eso. Yo creo que es un tema que se podría analizar seriamente y las películas es un terreno fértil para ello. Totalmente. Oye, y hablando de películas, esta jornada, ¿de qué película vamos a hablar? Vamos a hablar de 2 películas. La primera de ellas es El Reporte. Feya, ¿nos podrías contar de qué se trata El Reporte? El Reporte es sobre... Bueno, El Reporte se estrenó este año, específicamente en enero del 2019. Es una producción que le corresponde a Amazon Studios, que vemos que Amazon Prime está ahí en la pelea con varias otras entidades como Disney, Netflix, etcétera. Y lo cual es bueno porque se está generando una amplia gama de recursos en la cual la gente puede decidir qué es lo que más les gusta y todo eso. El Reporte es sobre una película de Daniel Jones, que es miembro del personal del Senado y se le asigna la tarea como ardua de dirigir una investigación sobre el programa de detención e interrogación de la CIA. Él primero empieza a analizar la evidencia y se entera de que hay técnicas de interrogación mejoradas, pero que estas técnicas han demostrado ser un poco brutales, inmorales y han sido ineficaces. Que fueron adoptadas por la CIA después del 11 de septiembre. El tema es que cuando Daniel Jones y el comité de inteligencia del Senado intentan divulgar los resultados de la investigación, la CIA y la Casa Blanca hacen todo lo posible para evitar que la verdad salga a la luz. Ese es un poquito el contexto de que se trata la película. Espérate, esto de interrogación mejorada es un eufemismo, ¿verdad? Es un eufemismo. Sí, ¿a qué nos referimos Así con es. eso entonces? Bueno, a mí me sorprendió igual un poquito que, bueno, yo sabía que y se divulgaron las imágenes, más que las filtraron, las subieron, así como jactándose los soldados y la gente que estuvo involucrada en estos interrogatorios, que eran interrogatorios, pero como tú dices, cuestionándolos porque en verdad eran torturas, y que esto, yo creo que en verdad venía desde mucho más atrás, pero supuestamente como que nace, como dice el Feña, después del 11 de septiembre. Espérate, 11 de septiembre, tortura. Mira con la cara que te viene Conan. Ya, dale. Y nace efectivamente de un equipo de psicólogos. No otra gente, supuestamente, bueno, personal, profesional que debiese privilegiar el bienestar de las personas. En este caso no es así. Ellos justamente, no quiero decir mejoran, sino modifican, porque en verdad empeoran, modifican los clásicos interrogatorios que se hacían para torturar a la gente para que soltaran la información. Se justificaba en función de la información que obtuviesen. Es decir, vamos a torturar, pero nos avalamos la tortura porque las personas torturadas nos van a entregar información confidencial que le va a ayudar al país. Que se dieron cuenta efectivamente que estos medios de tortura no generaron ningún resultado. Esta gente no habló nada porque no estaba involucrada y porque en verdad no era óptimo. De hecho, algunas personas murieron en ese periodo de tortura. Bueno, y entonces, claro, todos los sectores, en verdad, bueno, algunos sectores no querían que este reporte saliera a la luz, justamente porque decía que se ocupó tortura, violencia sin ninguna justificación. Nunca hay justificación, pero supuestamente la justificación legal era que iban a obtener información y no la obtuvieron. Es decir, torturaron y asesinaron gente simplemente por gusto. Entonces tenemos a Adam Driver que quiere sacar a este reporte a la luz, pero como la información es tan fuerte y hay tanto gobierno involucrado, la estaban ahí tratando de cortar el tema. A mí, bueno, yo creo que tenemos que separar en niveles el análisis de la película. El primero yo creo que tiene que ver netamente con el contenido. Y a nivel de contenido,
me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, esto de que siempre que se cuestionaban los métodos que utilizaba la CIA para extraer información, lo primero de la gente detractora de los métodos era hablar sobre la evidencia de que no dan resultados. O sea, toda la gente que ha estudiado, se ha dedicado a estudiar procesos de revelación de información respecto a las torturas, ha llegado a concluir de que no son efectivas. ¿Por qué? Porque la información que puedes extraer en realidad está coercionada y la gente va a decir lo que tú quieres escuchar por algo. Pero yo creo que el solo hecho de que te cuestiones si es efectivo o no habla de una instancia moral, ética tremenda. ¿Y por qué? Porque ¿cómo diablo te vaya a cuestionar siquiera tener que torturar a alguien? O sea, imaginemos que las torturas fueran efectivas, que pudieras obtener información real de las torturas. ¿Es eso lícito entonces utilizarlo? ¿Es peor el fin que se justifica el fin ante los medios? No sé. Entonces eso me dejó como mal. Me dejó mal el tema de que primero el primer nivel de análisis fuera ese. O sea, como, oye, no, está mal porque no es efectivo. O sea, loco, de verdad, ¿cómo diablos vaya a poder siquiera cuestionarte eso? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que está muy ligado a la red de protección. Porque, a ver, contextualizando, estos reportes fueron... O sea, perdón, los métodos de tortura fueron implementados en el gobierno de George W. Bush. Así que háganse una idea de por qué apareció en ese tiempo. Pero igual yo creo que venía desde mucho antes, en realidad. O sea, claramente viene de antes. Pero el que aprueba este modelo es Bush. Y Bush tiene un pasado con la CIA. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Y cuando empiezan a investigar, es de la línea, son los demócratas los que empiezan a investigar. Pese a que cuando ya está por destapar la olla está Obama en la presidencia, también ponen un montón de trabas. Y es un poco lo que se ve cuando los políticos quieren evitar que salga algo a la luz. O sea, lo vimos hace poco. O sea, tuvimos la acusación constitucional en contra del presidente y no llegó a puerto. Y por una tontera que fue la cosa previa, no se aprobó tampoco la comisión que iba a investigar los movimientos de la familia Piñera Morel a paraísos fiscales. Loco, ¿qué onda? O sea, de verdad, para evitar cuestionar los mecanismos y la macroestructura, genera un montón de... como que mueve sus tentáculos para que esto no salga a la luz. Independiente de lo que sea. Pensemos qué pasó con el Wikileaks y Adrian Assange. ¿Estoy diciendo bien el nombre de Assange? ¿El de Wikileaks o no? No preguntéis cómo es la pronunciación porque me estáis matando. Bueno. Nuestro amigo extranjero, a lo mejor sí, los de Australia, preguntémosle cómo se pronuncia. Tenemos que pronunciarlo. Igual todavía estamos esperando a que alguien nos diga cómo se pronuncia parásito en coreano. Bueno, volviendo. Entonces, Julian Assange, eso era. No era Adrián, estoy mintiendo. En fin. ¿Por qué cuando sacó a la luz todo lo que tenía que ver con Wikileaks, cuestionábamos a él como el gran traidor? O lo que pasó con Snowden, ¿cachai? Es más grave filtrar algo que es confidencial que el contenido confidencial. Acá también pasó con el Kiyotazo. ¿Se acuerdan del Kiyotazo? Nosotros éramos muy chicos sí. Cuando pasó lo del Kiyotazo. Pero para contar a la gente, a los escucha, el Kiyotazo fue una develación en un dispositivo Kyoto de una conversación que tenía Piñera con un periodista, si no me equivoco, y en el cual le pedía explícitamente que hablara, que cuando entrevistase a Evelyn Matei en ese tiempo, en la patrulla juvenil de Pro Pinocho y todo eso, de la juventud de derecha de ese entonces, que hablara mal de la Evelyn Matei y la dejara como alguien torpe. Entonces, ¿cuál fue el cuestionamiento? Que se haya hecho eso a la luz y que hayan habido escucha, no el contenido de la escucha. Volvemos al fin, ¿justifica los medios? Y si tenemos el dato, ¿qué tan, o sea, es importante o no el dato? O sea, de verdad, yo creo que eso también es un poco es una discusión ética, de todas maneras con el tema de la...
Pero por lo menos yo lo vería en ese nivel primero. O sea, el contenido de la película es preocupante. Yo complementando también lo que me llama un poco la atención de lo que tú comentas, David, es justamente que como cuando hay un problema, cuando se sacan estos temas a la luz, los últimos en caer son en verdad los peces más grandes. Como en ajedrez tiran al sacrificio a los peones en función de salvar al rey. Este tema de este reporte, como tú dices, comprende como varios gobiernos, llegando hasta el de Obama. Pero este tema nosotros salió a la luz en verdad en su minuto, porque justamente los soldados filtraron fotografías que todas las pudimos ver a través de internet, jactándose de las torturas que se hacían a los apresados, haciéndose selfie y cosas así, con estos como sacos negros sobre la cabeza. Pero claro, yo creo que esa información ya estaba, el mundo ya la sabía, pero este reporte, que es un caso en verdad real, de un libro que se escribió, se estaba cortando porque involucraba ya a rangos más altos, a quienes dieron las órdenes, a quienes estaban detrás de esta ejecución, porque lo que veíamos hasta el minuto le echaban la culpa eran a los soldados, que son como el rango más bajo, como a quienes estaban ejecutando la orden, pero una orden que venía de mucho más atrás. Entonces, claro, te hace cuestionar este sistema, pero además te hace cuestionar que como la influencia y, como dices tú, el resguardo en el poder de estos estamentos más altos, y tirando ahí al choque a los que son de un estamento más bajo. Claramente, es como buscando la carne cañón. Exactamente. ¿Y quiénes van al sacrificio? Sí, porque al final, claro, mira, también eso es otro cuestionamiento súper interesante. Hoy en Chile cuestionamos el actuar de Carabineros, porque pareciera ser que su actuar es desbocado. En realidad, pareciera ser un eufemismo, está desbocado. Supone que ellos responden a órdenes, ¿cierto? Exactamente. Ya, si decimos que siguen las órdenes, ya, eso tampoco les quita, ¿cómo es la palabra? Culpabilidad. No sé. Les quita culpabilidad. Pero también existe esto de la objeción de conciencia. El delito intelectual. Claro, yo creo que primero va por el tema de la objeción de conciencia. O sea, si a ti te mandan a disparar armas químicas, o sea, podríamos hablar de guanaco mejorado que estamos viendo ahora y que provoca heridas químicas, muy parecido a la soda cáustica. Si no conocen la soda cáustica, los invito a protegerse mucho y hacer el experimento, buscarlo por internet, qué pasa con la soda cáustica y el agua. Eso le están tirando a la gente. Los manuales de disparo de perdigones, ¿ya? Y que aparece Van Rieselberg diciendo, es que los perdigones los compró Bachelet, ¿cachai? Y por otro lado, es quien da la orden. Porque si es que tenemos es que el presidente o sus generales dan órdenes, esas órdenes deberían cumplirse. Y en este rato no sabemos qué es qué. O son, claro, cuando llegue el momento, porque el momento va a llegar, en el cual se juzguen todos estos delitos. ¿Ustedes creen que van a caer los grandes? No, pues van a caer los carabineros de a pie que estuvieron en las calles. Ellos van a caer, ellos van a terminar presos. Nadie más. Y sí, claro, hay un cuestionamiento en verdad de como dices tú, también como del juicio social, así como que uno se queda como cuando uno va a una tienda y le reclama a la persona que te atiende, que en verdad un empleado que seguramente está súper mal pagado, y tiene que escuchar como todo el reclamo de la tienda. Aquí es lo mismo con, Carabineros, como dices tú, hay muchos que están operando mal, derechamente, pero claro, hay algo más de fondo, de atrás, que termina en eso. Y ya, pensemos en lo que nos muestra la película. Aquí hablamos de soldados que también podrían tener objeción de conciencia. ¿Por qué elegir una carrera en la cual explícitamente tu descriptor de cargo, y eso es una pregunta, es el tiro de los compañeros psicólogos laborales, sobre todo, cuando crean perfiles de cargo, ¿por qué te pasa a ti para poder optar a algo que explícitamente el descriptor dice tú te vas a preparar para ir a matar? Y que eso está avalado por la orgánica de funcionamiento del país.
Mira, yo he conocido de todo, en verdad he conocido gente que igual participa o tiene es parte de estas instituciones y que en verdad tiene un sentido de construcción y un sentido de servicio, y otra gente que está por otros motivos, pero bueno, yo creo que como así no esperemos que toda la gente la meta en un saco, así como que todos están no sé, robando en los supermercados, que no es el objetivo ni la mayoría del movimiento. Tampoco es bueno al otro lado también meter todo en el mismo saco. Creo que también hay personas que yo imagino que deben estar apuntando hacia otra parte. Pero aún así me cuesta me cuestiono eso, de cuando tú te das cuenta que el descriptor y lo que tu tarea es prepararte para una guerra que probablemente nunca llegue, y que estés pensando en que esa guerra en algún momento va a llegar. Es como el cuestionamiento que tenemos al día de hoy con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica ya tú puedes creer en Dios, pero no puede, una persona que entiende lo que están haciendo los curas, me refiero a la Iglesia como estructura, como macroestructura, como institución, ¿ya? Yo creo que ninguna persona que es católica podría estar a favor de la Iglesia en cómo ha obrado y cómo sistemáticamente ha escondido y ha protegido y ha permitido redes de prostitución y abuso sexual infantil. Hay una película que me recordó, que de hecho me recordó mucho cuando estaba viendo el reporte, por su estructura narrativa, ¿ya? Que es Spotlight. Spotlight también es una película sobre análisis periodístico. ¿Y qué buscaron los periodistas? Derribar algunas redes de abuso sexual infantil y de encubrimiento. Y de hecho lograron encontrar un algoritmo en cómo la iglesia escondía a los curas pedófilos, cómo los reubicaba y qué código se ocupaba para ello. Y cuando mostraban, y eso fue lo más triste que me pasó a mí, que sentí cuando vi esa película, aparecía el pequeño Cotolengo, aparecía Chile, infamemente célebre con estos mecanismos para encubrir. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, que hay que separar a la gente de las instituciones, pero cuando la gente también tiene que entrar a hacer crítica con las instituciones a las cuales valida, siento yo. Sí, totalmente. Yo creo que uno no puede ser como absolutista, decir, oye, no sé, yo soy tal parte o tal institución y avalo todo. Creo que eso en verdad no significa que no hay un análisis al respecto, porque siempre hay cosas que mejorar, obviamente. Oye, David, y con respecto a eso que acabáis de comentar del tema también del periodismo, bueno, sale en el reporte que en un momento, claro, estaba ya casi cerrado que no iban a tirar este reporte a la luz, y la gente supuestamente que lo mandó a apoyar a este investigador para que sacara el reporte, también lo estaba dejando solo, y ahí como que para meter presión tuvo que comunicarse confidencialmente con los periódicos para así como tirar una pizquita como que va a salir a la luz este tema, y de hecho lo tiran así como no completo, pero información sobre el reporte, y ahí se genera presión, y ahí recién se sientan a conversar y cómo se va, y deciden tirar el reporte a la luz, pero se genera primero esa presión. Me parece que igual pasó mucho en los movimientos sociales, como que recién se hacen las cosas o se sienta uno a conversar, porque generalmente siempre dicen, oye, hay que privilegiar el diálogo, pero se ponen a conversar cuando se ejerce esta presión, en este caso ocupando el poder de los medios. Claro, esto es lo que pasa hace un tiempo atrás hablamos de la doctrina del shock, pero una de las cosas que toma la doctrina del shock tiene que ver con el uso de los medios de comunicación, como construyendo las narrativas que se lanzan hacia la ciudadanía, y cómo la ciudadanía compra esas narrativas y las toma como verdad. Sin ir más lejos, lo que pasaba con el Mercurio, o lo que pasó con TVN en el tiempo de dictadura. En la Vuelta a la Democracia, creo que fue Informe Especial, mostró las cintas en bruto de las grabaciones que tenía TVN en ese entonces, y las comparó con las cintas que salían al aire. Y tenía días que, o sea, muchas eran diametralmente distintas. O sea, estaban mostrando un parque, o pastizales,
y eso en ruido blanco, nada estaba pasando. Y en postproducción le ponían balazo, como que hubiera un enfrentamiento. Metralleta, sí. Metralleta. Bueno, búsquenlo, está en YouTube. Está en YouTube, eso tienen que poner de forma especial. Grabaciones dictadura, algo así sale, ¿ya? Pero claro, el periodismo crea estas narrativas. O sea, la prensa, no el periodismo. La prensa crea estas narrativas y a veces están en desacuerdo o están en contraposición al valor o al rol que tiene el periodismo, que es netamente mostrar información fidedigna y lo más neutral posible. Al día de hoy tenemos muchos medios de contracultura que también tratan de mostrar su verdad, pero también están teñidos. Entonces tenéis que entrar un poco a limpiar, porque el día de hoy, y lo que no contempla la doctrina del shock, es que la misma gente también tenga medios de distribución de información. En este rato tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, todos andamos con un celular en el bolsillo y lo podemos sacar para grabar en cualquier momento. Y lo tiramos ahí y ponemos nuestra propia narrativa, ¿ya? Desgraciadamente hay gente de ambos lados que ha ocupado ese medio para tirar noticias falsas, las famosas fake news, y que dañan a ambos lados. O sea, desde las esferas del poder, si quieren ganar algo de credibilidad, no deberían hacer montajes. Y a su vez, la gente que está a favor del movimiento, si quiere ganar credibilidad, tampoco debería compartir todo lo que les llega y tampoco generar montajes, porque, digámoslo, también ha habido montajes desde el movimiento y eso hace que pierda validez, sobre todo ante la gente. Si la gente que nos escucha entenderá o se habrá dado cuenta que nosotros somos muy pro movimiento social, pero también hay que ser críticos. También hay que ser críticos, sí, con el cómo, qué prácticas validamos. ¿Ya? Eso también es tremendamente importante. Nosotros no podemos entrar en ese juego. No podemos, ¿no? Nosotros queremos cambiar la sociedad, hacer un Chile mejor. No podemos crear un Chile mejor, un tabula rasa, si tomamos las prácticas que tanto nos molestan de las líneas del poder, de las clases políticas, que en realidad no nos representan mucho, que digamos. No podemos. Yo quiero complementar algo que dice David. Y bueno, hay como buen programa, hay cosas en las que yo estoy de acuerdo con las que él dice y cosas quizás en las que estoy un poquito, me generan mis dudas, pero debo decir que principalmente la base de lo que dice Maya estoy muy de acuerdo. Y principalmente lo que apunta al área de la información, en este caso con la película, que claro, principalmente ahora cada uno de nosotros tiene como la capacidad de sacar celular y entregar información, y muchas veces esa información está vista quizás no de la perspectiva como debería ser el periodismo, de entregar la información de una forma que sea equilibrada y no con el fin de que la persona por sí misma, después que recibe esa información, haga su propio juicio y determine en qué está de acuerdo y en qué no. Siento que la gente quizás cuando trata de sacar alguna información, dependiendo del contexto en el que esté, la entrega, y la persona que recibe la información por sí misma, a veces se genera como una imagen quizás no tan imparcial de lo que ocurrió. A mí, por ejemplo, de repente me llega así como fotos de artículos y hay que funarlo y en el fondo uno no sabe quién es ni sabe la información de la otra persona. Y en eso me acuerdo ahora de una película que se llama La Casa. No sé si la vieron, Noruega. Cuéntanos más. ¿La viste, Maya? Pero sí, en la yo dije la tiene que haber visto Maya porque en la cacería. Creo que estuvo nominada como mejor película extranjera en los Oscars. Sí, pero no en La Casa, en la cacería. Y la cacería. El tema es de que para poner en contexto es de un joven que trabaja como parvulario y una niñita se enamora de él, pero es un amor así de niñito, porque siempre los niños se enamoran del profesor. Una transferencia. Como un amor sano. Y se empieza a generar porque la niñita empieza a decirle a sus padres de que el profesor, en este caso el que la cuida, tuvo algún acto medio
indecoroso con ella, y se empieza a generar toda una batahola así y una bola de nieve de información que al final termina súper, queda la embarrada, porque es un pueblo chico más encima, y queda la embarrada en el pueblo. Entonces, a su vez el director, lo que a mí me gustó mucho de esa película, que el director en ciertos momentos te hace ver al protagonista como que de verdad pudo haber realizado el acto con la niñita, y otras veces no. Entonces uno como que se empieza a generar en ciertos momentos uno como que lo culpa, pero después en otros momentos dice, no, a lo mejor no pasó nada, es inocente, y te va colocando en las dos veredas del camino. Entonces creo que igual hay que ser como súper cuidadoso con la información que en el fondo, como dice bien David, que uno está entregando, y ser lo más imparcial posible. Claro. Es como el debate que se generó hace poco con la intervención de Cecilia Pérez en el colegio de su hija, cuando acusaba a una profe de hacer proselitismo político. Y mi pregunta es, porque el cuestionamiento era que, claro, estaba tratando de dirigir la opinión de las niñas, de los niños que estudian en este colegio, pero entregar información no es proselitismo, ¿o sí o no? No. Mira, voy a dar un ejemplo. Díganme si esto es proselitismo o no. Decir de que el documento por el cual se llamó a los generales en el momento en que se dictaminó los estados de emergencia, ¿ya? Y en el cual las facultades de restricción de algunos derechos son de exclusiva y única responsabilidad del presidente, a menos que éstas sean delegadas, ¿ya? Pero en el tiempo de los estados de estado de emergencia, se dictaminó un toque de queda. Y en el toque de queda, si tú no sales de tu casa y estás transitando y te pilla un policía, te pilla un marino, te pilla un soldado del ejército, eso recae en una multa, pero nunca en una detención, ¿ya? Y eso no es proselitismo. Lo otro, como el presidente no entregó vía ese documento, ese decreto, ninguna de sus facultades a los generales, y ellos generaron estas detenciones, estaban haciendo algo ilegal. Si yo eso lo hablo en un cabildo o lo hablo con niños, eso es información objetiva, no es proselitismo. Pero en cambio, si yo trato de dar mi visión política a raíz de eso, eso sí lo es. Entonces allí está el cuestionamiento. Lo otro, que si tú tratas de limitar que se hagan actividades de discusión, siendo que eres parte del gabinete del presidente, eso sí es proselitismo. ¿Cachai? Entonces siento que igual eso sí es, entonces hay que tener cuidado, y lo que dijo Fernando, lo dijo el Feña, es pucha, que es importante el cuidado de la información. O sea, yo de verdad, y lo podemos ver en cualquier tipo de instancia, hablar con la verdad y tratar de, por lo menos, verificar tu fuente. De hecho, me acuerdo que en Antofagasta, dentro de los movimientos, o sea, de los cabildos que me tocó ir o que pude participar, habían algunos que tenían unas comisiones especiales para, cada vez que salía una noticia, verificar si la noticia era auténtica o no. Y las que caían en noticias falsas, las denunciaban. Por ejemplo, esta cuestión de una señora que estaba en estado de ebriedad, que le habían roto, me parece que le habían roto el auto y estaba gritándole roto a alguien. Y decían que era la Paulina Núñez, y en otros lados decían que era la Camila Flores. Ninguna de las dos era las que estaban en ese video. Pero se compartió como tal. Entonces, ojo ahí. No, soy de la idea de que no hay que caer en ese tipo de prácticas. Sí, salió una igual, bueno, de los que se rumoreaba era que en verdad los altos cargos militares hoy día no estaban muy de acuerdo con cómo estaba llevando la situación el presidente, incluso que se rumoreaba un posible golpe de estado. Entonces, claro, son esos rumores que en verdad no sabes si aportan o no. Así que, claro, yo soy como de la idea de que uno tiene que tratar de no ser como impulsivo y arrebatado con la información. Hoy ya tenemos muchos accesos, entonces la idea es poder ir armándose una visión, no quedarse como con algo y decir, esto es, y asegurarlo como verdad. Sí.
Ahora hablemos un poquito del nivel técnico de la película. Sí, bueno, como comentábamos, este actor que ya hemos comentado mucho, y que vamos a seguir comentando en la siguiente sesión, muy bien, parece que hace como, le quedan muy bien estos tipos de papeles, me parece. Yo no había hecho la sesión con Star Wars, me parece que este tipo de papeles le queda mucho mejor. Respecto a la película, no tanto el tema técnico, pero sí me gustó el tema de la mirada más periodística que se le da, como seguramente debe haber hablado ya Maya de Spotlight, tiene como un tema parecido. Recomendar también una película que se llama Zero Dark Thirty, que también creo que estuvo rumoreada ahí para los Oscars, que es un tema también parecido del tema de Osama Bin Laden, pero esta película Zero Dark Thirty lo lleva más del punto de vista de muestran claramente las torturas que hacen los agentes de los gringos para obtener información. Se muestra una mirada más de presión sobre los militares por obtener la información rápido, pero no desde el punto de vista del ámbito periodístico. En ese ámbito me pareció la película buena, pero claro, como es ámbito del periodismo, a veces se tiene un poco más se vuelve un poquito más lenta a ratos, porque es básicamente ir a buscar información a un lado, volver, es mucha entrevista, mucha conversación, y quizás por ahí a mí me pareció un poquito más lenta la película, pero creo que en el ámbito de fondo, como la interpretación que hizo, el análisis que hizo David y Rodrigo, creo que uno puede volver a ver la película, pero desde otro punto de vista, como con otra perspectiva, y creo que te va a dejar una enseñanza más acabada. Claro, yo estoy de acuerdo contigo en esto de lo técnico, o sea, de cómo está construida, así como estructurada la película, y siento que no es una película perfecta, porque creo que prescinde para poder pasar la gran mayoría de los eventos que llevó a la salida a la luz de este reporte, prescinde mucho del corazón. Creo que del tema de la emocionalidad y cómo los personajes se van viendo implicados. O sea, tenemos dos personajes fuertes, que el de este joven que está haciendo la investigación, y una de las senadoras de Estados Unidos. Vuelvo a la comparación con Spotlight, porque en Spotlight tú ves realmente cómo se van implicando todos los periodistas cada vez que tienen mayor información sobre cómo la iglesia esconde curas pedófilos. De hecho, hay una escena que es hermosa, en la cual están revisando anuarios, porque en los anuarios, a través de ciertos anuarios, se dan cuenta del código con el cual esconden la cura. Y hay uno de los periodistas que es el que tiene menor participación en toda la película, pero yo creo que le dieron la cuestión ideal para su personaje. Entonces empieza a revisar este anuario y se da cuenta que hay uno de los curas una casa, porque lo que hizo la iglesia y lo que ellos descubrieron es que creaba casas de retiro dentro de las comunidades, y ahí metía a sus curas pedófilos que ya no los podía esconder en ningún lado. Acá en Chile igual se hace, en todo caso. Ya. Entonces descubrió una casa de un cura pedófilo cerca de la suya. Entonces, ¿qué sucedía? Si es que le decía a su familia o a sus vecinos que había un cura pedófilo ahí, comprometía la investigación. Entonces entraba a un dilema ético. Pero si no lo hacía, ponía en riesgo a su familia y a sus vecinos. Entonces también yo creo que ahí esta película tiene un fallo más o menos importante en el tema del corazón de esta misma película, en cuanto a la implicación emotiva de los personajes. Yo creo que ahí le faltó un poquitito. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que se maneja todo el tiempo en un ámbito como muy intelectual, muy racional, pero deja de lado, exactamente como tú dices, el tema emocional, que comparado lo que hablamos el capítulo pasado de Scorsese, que yo creo que él sí maneja un poco mejor ese tema, como trata de englobar, entendiendo que las personas, ya sea la historia que cuente,
como dices tú, tiene un ámbito racional y un ámbito emotivo. Creo que aquí en este caso se deja totalmente el lado lo emotivo de la película, de los personajes. Entonces vemos también personajes que están bien actuados, pero también no son tan exigidos. A mí lo que me llama la atención también es lo del tema del poder, que claro, como dice David, el tema de la iglesia, en el fondo en una iglesia el cura es como lo que él dice se tiene que hacer, y como que toda la gente está por debajo de él y lo ve a él como un líder, como lo que él dice yo lo tengo que hacer, y cuando ese cura se equivoca o como en este caso no denuncia y prefiere esconder cosas y dejarlo por ahí, siento que el poder empieza como a corroer. Sí creo que en Spotlight quizás los periodistas tenían más posibilidad de encontrar información, porque no sé si el poder de la iglesia es tan fuerte como el poder que tengan la fuerza de la fuerza militar de Estados Unidos. Quizás por ahí se le podía haber sido un poquito más difícil y al protagonista de la película en comparación a los periodistas de la película Spotlight. Sí, es cierto. Yo creo que tienen un poder similar, pero hay capellanes pagados por el ejército, y no acá en Chile nomás. La alianza iglesia-poder es muy grande. Y no es casualidad que el Imperio Romano haya adoptado el catolicismo, porque tiene todas las herramientas de control posibles. Bueno, hablemos que después de Napoleón, las iglesias pertenecen a los estados y no al Vaticano, como uno pensaría. Estas grandes enormidades que uno ve y que son visitadas y que fomentan el turismo, en verdad no pertenecen al Vaticano, son los estados que las manejan, las dominan. Por eso cuando uno ve que se quemó, no sé, Notre Dame, quien se encarga de repararlo y quien sale a hablar es el estado, porque no pertenecen en verdad en sí a la iglesia. Oye, buena película entonces para comentar, para revisar, para darse un tiempo, pero también para darse un tiempo como de análisis, ¿no? De cuestionar. A mí me parece una buena película para comentar el tema de fondo, pero que a mí me haya gustado así como la película del género investigativo, no sé si sea así como un referente. Sí, le falta. Sí, le falta. ¿Tenía una nota de 1 a 7 a la película? Yo me tiré el tiro, mientras lo piensan, un 5. Yo un 4. Yo un 5.8. 5.8. Coma algo, porque la otra vez dijiste coma 4. No, ahora es coma 8. Porque igual a mí el tema de la implicación emotiva en la investigación creo que le da todo el sustento al motor de por qué los personajes se obsesionan con esto. O sea, hay otra película sobre investigación que es Zodiac. Sí, Zodiac, yo la vi. Bueno. Zodiac tiene esto de por qué los personajes se obsesionan con investigar sobre un asesino, el asesino del Zodiaco, un asesino célebre en Estados Unidos que al día de hoy no ha sido atrapado. Así que puede estar por allí todavía. Bueno, al final la película sacó un 4.9. ¿4.9? Tu nota la tiró para abajo. Sí, yo creo que igual representa un poco cómo fue la película, ¿eh? Bueno, yo es que yo dije un 5, está casi al lado. Así que me acerqué más yo. Bueno, oye, sí. ¿Dígame? ¿Qué más vimos? Sí, eso justamente iba a decir, ¿qué más vimos? Vimos La Lavandería, ¿o no, Peña? Así es, vimos La Lavandería, una película de Netflix que tiene un gran elenco Yo la verdad es que cuando la vi no me había dado cuenta que tiene un elenco bastante potente. Tiene a Meryl Streep, a Gary Oldman, a Antonio Banderas. Es una película de Netflix que trata la historia sobre una viuda que es Meryl Streep, que investiga un fraude a un seguro que ella tenía. Y todas las pistas que ella tiene le conducen a 2 abogados de la ciudad de Panamá. Y un abogado es Gary Oldman y el otro es Antonio Banderas, que los vemos constantemente narrando la película. Ellos se benefician de las lagunas del sistema financiero mundial, y la película habla sobre los llamados papeles de Panamá, que es una investigación periodística del año 2017,
en la que tras una infiltración de un despacho de abogados se desveló que importantes personalidades mundiales tenían patrimonio no declarado en bancos de Panamá, que es un paraíso fiscal. Eso es como a grandes rasgos de qué se trata la película. Oye, y a propósito, en los papeles de Panamá sale Chile. No, sale todo el mundo. Sale todo el mundo. Sale los rusos, los amigos de Putin, sale Messi, sale un montón de gente. A saber, sí, a saber en Chile tenemos a Alfredo Valle, Hernán Vigi. Para la gente que no sabe, Hernán Vigi, uno de los principales personajes que apoyó a Pinochet y fue el candidato de la derecha una vez que volvió la democracia. Agustín Edwards, jefecito de El Mercurio. Tenemos a la familia Calderón Boloniski, propietaria de Ripley. A Luis Enrique Yaur. Acuérdense de ese apellido que está relacionado con ese personaje. Relacionado con el banco BCI. Tenemos también a Iván Zamorano. Iván Zamorano también metido en el chanchullo y varias otros personajes que estaban relacionados con la dictadura de Pinochet. Sí, me pasa con esta película que, como dices tú, que el trasfondo, la historia que hay detrás, lo que comentaba también el Feña, es mucho más potente que la película, y quizás la película no lo logra atrapar por completo. Porque esta historia en verdad es buena, es como dices tú, del 2016, el famoso caso de los Panama Papers, que es con la historia real, es un hacker que vio ahí, evadió el sistema de seguridad y descubrió todo paraíso fiscal que había, y dejó ver la lista de gente que estaba metida en temas de ¿cómo se llama?, de evasión fiscal. Así que a mí me parece, como escuchando así la historia, como el tema de hacker y cosas así, que pudo haber sido mucho más entretenida, sobre todo que este hacker todavía no lo pillan, que lo que vimos, en realidad. Excelente elenco, en sentido de los actores que están presentes, un director que muchos quieren trabajar con él, pero en verdad la película me pareció que no estaba a la altura, así como que fueron mini historias que se entrelazaban. Sí, que se entrelazaban, pero que no convencían mucho, ¿sí? Ninguna penetraba tanto, y claro, y quizá era demasiada información como para, en vez de llevar un hilo como pasa en el reporte, y con escenas malas como la de electrocutación. Así que no, en verdad a mí creo que hay una crítica, hay un trasfondo, pero no me gustó. Es un estilo como bien, también de dirección bien particular. Me hizo un acuerdo al Infiltrado del clan, como finaliza, finalizando con una crítica directa, no dejando como a interpretación nada, sino decir, oye, hicimos esta película por esta crítica. Pero me parece que no sé, que no estuvo a la altura el guión con respecto a las figuras que tenía. Destaco la actuación de Meryl Streep, que en verdad no la vamos a descubrir ahora, sino viene haciendo grandes papeles hace mucho tiempo, pero se le puede haber sacado más partido. A Gary Oldman, Antonio Banderas no sé si me gusta tanto, pero bueno, también se le pudo haber dado algo más exigente. Creo que da para hablar del tema de fondo, del tema de cómo estas grandes monarcas ya tienen mucho dinero y se generan estas estrategias para tener más dinero, o mejor dicho, no aportar, contribuir, que un poco el tema que se habla mucho en este tema de los estallidos sociales y en tema de la reforma en general a nivel del mundo, que se busca reducir la desigualdad, los sueldos entre la gente que gana menos y la gente que gana más. Entonces se generan estas leyes, pero los que tienen más buscan estas estrategias para burlar el sistema, que son los paraísos fiscales, que pasa mucho como en Panamá, en Suiza con el secreto bancario. Así que claro, deja de ver eso como que, oye, ¿qué onda con estos temas? Pero sí, en cuanto a la película, me parece que está muy debajo de lo esperado, sobre todo cuando uno dice, wow, tiene este elenco.
Yo sí, comparto lo que dice Rodrigo. A lo mejor me equivoco en lo que voy a decir, pero por prejuzgar al director, pero tiene otras películas, pero lo vimos en Ocean, esa película Estafadores, Ocean 12, lo vimos en Magic Mike, y creo que ahora se metió en un tema quizás distinto, que es como de investigativo, de reportes, cosas así, y creo que trató de explicar cómo funciona el lavado de dinero, pero no supo explicarlo de una forma más didáctica. Trató de hacerlo de una forma entretenida, chistosa, que la gente entendiera, pero a mí, por ejemplo, como que me aburrió un poquito. No me mantuvo atento toda la película. Y también hay algunas escenas, como dice Rodrigo, que no me convencieron mucho. Pero sí, haciendo la alusión a la película anterior, el tema del lavado de dinero también funciona con la información, y vemos que la gente que es poderosa tiene acceso a más información que no tiene el resto de las personas, y estas personas poderosas, por tener más información, en vez de usarla para un beneficio positivo, lo usan para un beneficio para sí mismo, y sacar provecho siempre de sí mismo abusando del resto. A mí, para ser bien objetivo, a mí la película en general no me gustó mucho, porque creo que no se supo explicar de una manera más didáctica o de mejor forma. Sí, a mí me pasó lo mismo. De hecho, cuando pues hicimos pauta, yo llevaba como unos 5 minutos de película, y el inicio de la película es como que tiraron toda la carne a la parrilla con la performance que se manda Gary Oldman y Antonio Banderas. Yo voy a defender un poquito más a Antonio Banderas en esta película. Pero en esta película creo que está bien. Está bastante bien el cómo lo hace. Pero creo que la película peca de tratar de ser muy cool y que no le salga. Porque creo que Soderbergh se enfocó mucho en la forma. Porque si tú ves todas las Ocean son muy cool, son muy ligados como al cine clásico, al Star System, así como glamuroso. Y esto trató también de hacer algo similar, y con un tema más o menos yo creo que fue muy condescendiente con nosotros como audiencia, porque trató de que se viera tan cool y tan entendible que creo que perdió cosas de fondo. Y que si uno ve lo que hace, lo que puede hacer este caballero, en realidad él puede haber dado mucho más. Yo creo que otro de los grandes problemas está en todas las microhistorias que toca. Porque si hubiera enfocado exclusivamente en la historia de Meryl Streep, que es la historia principal, hubiera ganado mucho más. De hecho, es entrañable cada vez que aparece Meryl Streep en pantalla. ¿Cómo la presentan? La presentan como una señora que se va de paseo con su marido, y tuvo un accidente en náutico, y su marido se ahoga. Entonces después ella tiene que pedir la pensión, va a comprarse una casa, ya viuda, o sea, muy, muy triste, porque claro, quedó viuda con el hombre que amaba, y resulta que la estafan y se queda sin su casita. Entonces de ahí ella se empieza a obsesionar. Siento que esa historia tenía tanto corazón, y la dejaron por fuera solamente para poder explicar con una factura muy, muy chora todas las otras instancias de lavado de dinero, desde las personas que contratan y que crean, que hacen firmas de empresas fantasma, ¿ya? Hasta los personajes que interpreta Gary Oldman con Antonio Banderas, que son esta firma de abogados que crea y que permite que el sistema se dé. Y hay una parte que también la encontré muy buena, en la cual ellos están presos, o van a quedar presos ya. No me acuerdo si ya estaban presos o iban a quedar presos. Y ellos empiezan a insultar a John Doe, que es el nombre que se puso la persona que develó los documentos, ¿ya? Y empiezan a insultarlo de que hay gente que necesita esto, y un poco justificándose. Y me generó hartos déjà vu con lo que uno ve en la prensa, cuando uno ve tonteras como salen sobreseídos los tipos que estaban en Penta pagando una multita. Oye, es que esto es inaudito, como yo soy una persona proba, o sea, por favor. Dan a clases de ética. Claro, te mandan a clases de ética nomás,
y es como, oye, córtala, po, sí. Aquí no lo estáis haciendo, aquí no te están haciendo un favor con reducirte en la condena. Aquí yo hay creo algo lo mismo grave. y en el fondo es por la información. Si ellos saben, estos tipos saben las penas a las que van a ser juzgados y saben que las penas son bajas. Sí, po, y muchos de los delitos que cometen son legales. Sí, bueno, y es lo que un poco, bueno, tú David que has estado más en temas de cabildo, yo al menos que he ido, es algo que en verdad pide la gente, que es el tema de la impunidad. Yo creo que en sí la gente está como muy, muy molesta por ese tema, de que hay un montón de delitos, manejo de información, como dice el Peña, que al final no terminan en nada y como dicen, en verdad están asesorados por un bufete de abogados que saben que en el peor de los casos van a terminar en esto, como en una clase de ética, nada más. Claro, hay gente que muere por esto, por un par de pesos. Gente que muere por este tipo de cosas y por lo menos lo que trata, y eso creo que sí es exitoso Soderbergh con esta película, al mostrar que a este tipo de cúpulas no les importa y que ellos entienden que el juego es así. Vamos a caer nosotros hoy, pero hay otros 10.000 como nosotros. Es como la hidra, le cortas una cabeza y salen 2 más, esperando ansiosas comer los bocadillos que les tiran. Y lo nefasto también, que son estas figuras, o sea, ni siquiera esto se restringe a grandes criminales y a políticos y a empresarios. No, también hay gente que... hay celebridades que están metidas con este tipo de cosas. Hace un tiempo atrás, bueno, tú dijiste Messi, Zamorano. Que en varias partes está investigado y que incluso yo creo que ellos tienen tanto así como poder, así como Lucas, que a lo mejor ni saben que estaban metidos en eso. Como que tienen como son mini empresas, o no mini en verdad, son grandes empresas, que no sé, se dejan llevar por lo que le dicen su gente a cargo, pero yo creo que en verdad saben lo que se metían, porque igual tienen que poner su firma. Sí. Pero sí, es un caso que yo creo que es una película o un caso que apunta directamente a la impunidad, que es un tema que yo creo que a todos los países les golpea. Yo me acuerdo el caso del presidente de Colo-Colo, Ruiz Tagle, que también pues lo mismo, tenía información privilegiada de las acciones y claro, salió culpable todo y la multa era menos que la cantidad de plata que ganó. El hijo de la presidenta también. No, sí, un montón de casos, sí. La cantidad de personajes que están metidos en este tipo de cosas es enorme. Incluso también hay otra cosa que también quiero comentar, que tiene que ver con lo que está alrededor de la película. Los personajes de la firma Mossack y Fonseca, este alemán y este panameño, en la vida real, trataron de impedir que esta película viera la luz. De hecho, demandaron, demandaron a Netflix. Demandaron a Netflix para que la película no saliera y argumentando que lo estaban difamando. Oye, si Netflix vio que había tanto revuelo porque se ve la película, hubiera hecho algo mejorcito, ¿no? Claro, es como lo que pasó con la pena. Tú decís que la película no está a la altura del Condoro. No, totalmente. Yo creo que peca de eso, que no está a la altura de hacer en verdad una denuncia como corresponde. Creo que es un tema súper potente, en verdad. Uno dice el caso de Panamá y es verdad que hay países que viven de esto, de ser como, no sé, paraísos fiscales. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, sabemos que no todos los países europeos están unidos a la Unión Europea, por eso no todos los países tienen el euro. En eso está Inglaterra y en eso está Suiza. Y Suiza no está en la Unión Europea porque es paraíso fiscal. Si es que se uniese a la Unión Europea, tendría que develar el secreto bancario, que es su principal ingreso. Entonces, es un tema súper importante a nivel mundial. Creo que me dejó con gusto a poco la película en ese sentido, que lo toma como muy... No se diseñó bien. Yo concuerdo con lo que dice Rodrigo en el sentido de que el trasfondo de la película da para mucho. El tema lo mismo la película lo habla, de que el dinero lo transforman. Se pusieron de acuerdo en que
íbamos a hablar primero del oro, luego se transformó en una moneda común que también tiene que ver con acciones, con la bolsa de capitales, con fondos mutuos, etcétera. Y después empieza a hablar de el fondo del lavado de dinero. Y siento que ese tema tiene como mucha, como que hay mucho tema ahí para abordar. Y la película como que no se fue en el fondo, no le sacó el provecho que podría haber obtenido del tema. Como dice Rodrigo también, o sea, como dice David, de que también fue denunciada, quizás podrían haber hecho algo más importante, pero siento que el director trató como un poco de suavizar el tema o hacerlo quizás más cool o más entretenido, tratar de explicar de una forma más dinámica, pero no, por lo menos a mí siento que no recibí lo que yo estaba esperando de la película. Me acuerdo de Lobo Wall Street, que ahí bueno, lo que trató de mostrar el Lobo Wall Street fue como un impacto más emotivo. Se fue por ese lado el tío Scorsese, que no tiene esta. Que podrían, quizás si es que hubieran seguido un camino por ese lado, lo del lavado de dinero también hubiera sido importante, pero quizás no lo más importante, sino lo más importante es cómo afecta alrededor. Lo que hizo Martin Scorsese con esto fue mostrar lo nefastos que son estos personajes que crean y que lavan dinero y que se enriquecen a través de la bolsa en detrimento de la otra gente que no vemos. Acá podrían haber hecho algo muy similar, pero desde las víctimas reales del lavado de dinero, la gente de a pies. Porque también, claro, sí. Insisto que creo que se farrearon la historia que eso sí les quedó muy bien, la de Meryl Streep. Se farrearon esa historia poniendo a estos otros personajes como la empresa chica que tenía que pagar un seguro porque se murió el esposo de la Meryl Streep y les perdieron mucho tiempo con ellos y ahí no llegó a nada. Después pusieron la historia de unos tipos que están recibiendo sobornos en China y no llegaba a nada. De hecho, Soderbergh se da el tiempo de criticar el comunismo. Y por ahí nomás tampoco se hace cargo de la crítica. Lo critica nomás y chao. Eso fue todo. El comunismo chino, por eso me refiero. Y nada, eso queda en nada. Después tienen a un tipo con mucha plata que en realidad tú lo cuestionas por temas más morales relacionados con infidelidades que por lo que ocurre con el lavado de dinero. También, historia de la basura. Entonces, se perdió demasiadas oportunidades. Y creo que sí, pues como tú bien dices, Amaya, el Lobo de Wall Street igual es cool y es una comedia incluso, pero está mucho mejor planteada. Está mucho mejor planteada y te queda claro el mensaje. Los personajes que hacen esto son nefastos, incluso peor que los mafiosos que siempre nos ha acostumbrado Scorsese. Acá no, acá aquí es un llamado a, oye, hay que cambiar la ley para poder generar la libertad y eso es todo. Y eso te lo hacen en un texto explícito y la película no te lo sugiere. Ese es un problema tremendamente importante de esta película. Que la película no debería sugerirte, porque el cine en esencia es mostrar cosas, no decir. Eso se llama exposición. Y la exposición hace que uno pierda el sentido del metraje. Del metraje y de la acción en sí misma. El cine es acción. Y si no muestra, se pierde nomás, po. Entonces también ahí hay que ponerle ojo, yo creo, a las películas que pierden en ello, ya como esta. Oiga, amigo, ¿y usted qué notita le pondría de 1 a 7? 4.5. ¿4.5? 4.5. Porque de verdad lo de Meryl Streep es muy potente. Las actuaciones están muy bien. Este trío de Gary Oldman, Antonio Banderas y Meryl Streep están excelentes. Y Meryl Streep hace 2 papeles. Ojo. Pero muy bien. Pero todo lo demás como que tienen un montón de materiales de buena calidad, pero al final no llega a puerto, creo yo. Yo, ahí siendo un poquito más crítico, voy a ponerle un 2. 8. Sí, es verdad. Es que, ¿sabéis qué? Cuando comentamos la veía volar. El Irlanda. No, sí, estoy ahí tirando hachazos como loco.
Y después yo soy un médico. Es que, ¿sabes que cuando vi, después que hicimos el programa de el irlandés, me quedó como un poco ¿cómo se llama? La duda en la cabeza, como de este tema que uno, como dice, así como que, no sé, si es que hay tantos buenos materiales, tantos buenos ingredientes, es imposible que el chef haga un mal plato. O al revés, así como que si el chef es muy bueno, no sé, con ingredientes malos hará un buen plato, no sé. Entonces yo dije, pucha, a lo mejor habían tantos actores potentes que a lo mejor era imposible que el irlandés saliera mal. Pero ese juicio me lo tiró para abajo totalmente la lavandería, que tenía actores potentes, tenía ingredientes buenos y el plato salió malo. Entonces eso, en verdad, por eso soy tan crítico, porque claro, Meryl Streep o los otros actores igual actúan bien, pero es porque va a ser difícil que actúen mal, pero en verdad no se les sacó provecho. O sea, pueden haber puesto a cualquier otro actor para hacer esos papeles en verdad. Incluso uno diría, entonces los llamaron para hacer un tema más comercial, así como que hicieran gancho para ver la película. Así que por eso soy tan crítico, ¿no? Creo que hay un tema de fondo que es importante, pero no se le sacó provecho, no se sacó provecho a los actores, no se maqueteó bien la historia, no me gustó. Feña, ¿y tú? Yo le pondría un 3. Porque... Pero el 3 no se lo pondría a los actores, el 3 se lo pongo al director. Porque no, como dice el Rodrigo, no, quizá él trató de hacerlo de una forma que no fue la adecuada. Pero a mí generalmente la película no me gustó, me aburrí, no tengo una buena opinión de la película. Creo que va a pasar sin pena ni... Sí, yo opino igual, pese a que fui el más benevolente, pero sí, de todas maneras la película se pierde muchas oportunidades. Se pierde muchas oportunidades. ¿Y qué notita promedió? Ahí el matemático que tenemos. Dijimos un 2, un 3 y un 4.8, ¿no? 4.5. Ah, un 2, un 3 y un 4.5. ¿Cuánto hace eso? A ver, que abre un Excel rápido. 3-1. 3-1. Ah, entonces... mala. Rechazada. Rechazada la película. Sí, dedo para abajo. Sí. Oye, ¿le podríamos dar un premio a las películas malas? ¿Cerrando el año? No, así como que cuando la película es mala, que se gane algo. Cuando leemos de una película y la película termina siendo mala, le damos un antitrofeo. Un antitrofeo. Un dislike. Un dislike. Un dislike puede ser, me gustó. Un dislike se lleva esta película. Por penca. Oye, ayer me acordé de usted. Estaba buscando qué ver en la tele y estaban dando Rambo. Oh, ¿cuál de todas? La 1, donde refleja más problemas psiquiátricos Rambo. Es una persona totalmente en un brote psicótico. Yo creo que ni sabía que estaba en guerra. Mira, pobrecito Rambo. ¿Y ustedes que quieren seguir? Oye, y a modo de cortos, de cortito, hablar de que, bueno, esta semana salió unas noticias rápidas. Y esta semana salió el tráiler de la película nueva de Cazafantasma. ¿Ah, sí? Pero es la continuación de la... Ah, no, esta es con los actores antiguos. Es una nueva, ¿o no? Claro, es una nueva. La 3 la vieron, creo que es de las mujeres. Yo la vi, sí. Me gustó. Y yo ahora ahora es de unos niñitos. ¿Un niñito cazafantasma? No, hay unos niñitos que, por lo que vi el tráiler, es como que sale el niñito de Stranger Things y It, que sale ese cabrito. ¿Ya? Ellos viven como en una cabaña y encuentran dentro de un armario viejo la ropa de los cazafantasmas y como que hacen un revival. Y salen como, después encuentran el auto característico y todo. Es tratar de revivir una película que ya... tipo Rambo, que tienen que dejarla, que perteneció a una época y fue súper buena, pero ya en esta hora creo que ya no hay nada más que contar de los cazafantasmas. Era icónica los cazafantasmas.
Sí, pero ya. Las primeras sí eran buenas. Que la corten. Y sobre todo de meter ese niñito de Stranger Things en todo. Por favor. Así que ese desde niñito de podcast le Stranger Things decimos a los... se dedique a vivir su juventud, su adolescencia, por favor. No se la quiten. Explotación infantil. No. Así que desde este podcast le decimos a los directores y a los productores y a los inversionistas, como dice don David, que la corten. Igual la voy a ver, ¿eh? Ya, yo Sí, ni siquiera también tenía salió... idea de ello. También salió Disney Plus, tiene pensado hacer el reboot de Mi Pobre Angelito. ¿En serio? Eso sí que es tétrico, ¿no? Sí, Da miedo. ¿Y quién va a ser Kevin? No, ¿Va a ser protagonista. el niñito de Stranger Things también? No, es otro niñito. Yo la verdad nunca lo había visto ese niñito. Pero también pues dejen morir al Mi Pobre Angelito. Sí, creo que después incluso salió como la 4, la 5, ya era una cuestión ya. No, horrible. Y después incluso me acuerdo que salió hasta la copia que era Mi Pobre Diablillo, Ya. Sí. que la dan en Mega siempre. Sí, siempre dan el Mega. Pero es que esa es distinta, po. Esa no tiene nada que ver con Mi Pobre Angelito. Mi niño Pero problema. Pero se aprovechó del marketing para promocionarla. Cuando recién Sí. salió, utilizaron el marketing de la película para promocionar esto. Eso es lo Sí. que... varias de de cabros más, chicos. de más, pero oye, pero son muy distintas. Y la otra noticia es que Matrix 4 viene para el 2021. Ah, y quieren sacar al mismo tiempo Matrix con ¿cuál otra de Keanu Reeves? Quieren hacer como, están pidiendo que sean como el mismo día los dos estrenos. Con John Wick 4. Con John Wick 4. Están haciendo ahí como solicitando que sea como el día de Keanu Reeves. Sí. Y Me parece raro que no también... exista el día de Keanu Reeves ya. Debería verlo. Sí. Y prenderle vela, así como Felipito, una cosa así. Aguante. Y viene Matrix con los actores originales. Ah, buenísimo. Que no es, que nos dimos cuenta de que no es sinónimo de éxito, porque Terminator venía con director original, con protagonistas originales, y le fue como el Loli. Oye, pero ¿vieron Terminator? Yo la quería ver hoy día, pero donde la iba a ver estaba con subtítulos en japonés, así que no pude verla. Oye, ¿y en Antofa la están dando? Sí, A lo mejor ahora que la otra semana voy a andar por esos lados, la veo. Sí. Está con elenco principal, como dice. ¿Pero quién la dirige? No, parece que el no es actor, el director, el de Titanic, Cameron? el de... ¿Qué? Sí. James Cameron. James Ah. Cameron. Él la dirigió y yo leí buenas críticas, pero todos concuerdan con que le ha ido pésimo. No, es que igual la anterior de Terminator fue malísima. La 3, ¿o no? ¿Esta es la 4? No, este es como la 5. Ya yo vi le perdí la cuenta. ¿La 3? Sí. Y en la 3 creo que sale una mujer. Terminator es una mujer. En la 4 es ya es como época apocalíptica. Y la 5, el Terminator es un latino. Y en el fondo las críticas van a que no hay nada nuevo que contar, pues Terminator ya es viejo. Y dicen que Terminator se hace viejo para poder confundirse con la sociedad. Y como que no saben para dónde va la cuestión. En el fondo es para ganar plata, ¿no? Y los chinos tienen robots más avanzados que Terminator ahora. Sí. Oye, ¿vieron Parece un maniquí Terminator comparado con los robots que tienen los Sí. chinos. Incluso hay un robot chileno que le pide a Pepe Out que renuncie. ¿Cacharon esa noticia? Renuncia a Pepe Out, le decía el robot. Y la última noticia es que también pues, viene la expediente Warren 3. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué ¿La del es? Conjuro? ¡Ay! Por favor. Si ya la El primera es Conjuro mala, 3. si ya la primera es mala, ya córtenla. Aquí. El Conjuro ya es un multiverso. Tenemos la monja, la muñeca. Ahora, por favor. el matrimonio Warren peleará contra una cuchara encantada. Y después van a hacer la película de la cuchara encantada.
Acuérdense de mí. Oye, para el siguiente capítulo tenemos ya una película parece que definida, pero nos falta otra, así que si quieren mandarnos mensajitos y recomendarnos a lo mejor una, pues hacerlo, ¿no? Claro, la película que vamos a analizar el próximo capítulo, la próxima semana, es una historia de un matrimonio, así se llama. Marriage Story, que está protagonizada por Scarlett Johansson y por Adam Driver, otra vez. Nuevamente, Este es somos el fan podcast- número 1 de Adam Driver. Este es el podcast de Adam Driver, ¿o no? Sí, totalmente. Podríamos Ah, mandárselo. Sí, a mí ¿sabes que me encanta que... Yo no voy a hablar de Adam Driver. Me encanta que Scarlett Johansson en papeles dramáticos. Sí, yo ya la vi ayer, adelantándome, ¿Ya? así que estamos para comentarla, no quiero adelantar nada, Ya. a pesar de eso ni tan spoiler, pero bueno, lo vamos a comentar más a fondo, pero me gusta que no se casa completamente con una visión, sino que muestran como la visión de las dos partes. Hablamos de que una es como cómo se lleva una separación, un divorcio. Entonces generalmente siempre queda como generalmente un malo, porque las películas se enfocan como en una visión y se busca como victimizar un sector y el otro culpabilizar. En cambio yo creo que en esta se muestran las dos visiones, lo cual se asemeja más a la realidad. Oye, Así sí. que, claro, así que para comentarla bien el Sí. próximo. Si tiene que ver con una separación, podríamos hacer un programa doble con Eterno Resplandor de una muerte sin recuerdo. Ah, puede ser, yo la vi hace mucho, creo que fue de las primeras películas que vimos a Jim Carrey en un papel que no fuese cómico. Me parece que hizo una de terror también, no me acuerdo cómo se llamaba, 24, Número, era un 20 número. número 23. 23 casi, 24, estuve Muy- cerca. A mí me sí, gustó. ¿Te ¿Cuál? gustó el número 23? No Sí, la igual encontré me una gustó. obra maestra, pero No. para el rato me entretuvo. Sí, y se ve como Jim Carrey en verdad como en otros papeles actúa bastante bien. No, Jim Carrey tiene buen rango actoral. La 3. Sí, De Truman Show. sí. De hecho, nuestra presentación sale de Truman Show. Sí, y salió a la luz él porque era como un Kramer, hacía muchas imitaciones y eso hizo que llamara su atención actoral. Oye, así que se nos espera buen capítulo. Sí. Chiquillos, palabras al cierre. Agradecerle a la gente que nuevamente llegó hasta el final del capítulo, a la gente que nos escucha en Australia y en cualquier parte en verdad que esté, y le deseamos mucho cariño. Y bueno, también te pido a ti comentar al final el tema de por dónde nos pueden escuchar y contactar. Así que eso, yo me despido, un abrazo gigante. Feña, ¿tú? Palabras al cierre. Bueno, disculpar que esta semana no hubo estrenos de DVD, pues, mi sección. No me dio el cuero. Porque la sección también me autoexigí mucho, porque son 3 películas, más las 2 de ustedes, 5 no alcanzo. Pero vamos a tratar de devolver, si va a volver. Pero agradecer también ya la junta sagrada de los sábados en la noche, tarde-noche. Y agradecer a la gente que nos escucha. Lo pasé muy bien en este programa en el día de hoy. Sí. Mira, yo también agradecer a las personas que nos escuchan, sobre todo los que llegan hasta el final, pensando que nuestro preámbulo antes de empezar a hablar de las películas es bastante extenso. Agradecerles eso. Segundo, este capítulo va a estar disponible desde el día domingo 15. Y el día domingo 15 para los chilenos está la consulta en varias comunas de nuestro país. Está la consulta municipal, o sea, perdón, la consulta comunal, sí, la consulta ciudadana. Entonces, invitar a la gente que vaya y participe, sea presencialmente en las urnas que estén en su comuna, o bien vía online para las comunas que tienen esa modalidad. Por favor, participen, porque es muy importante conocer la opinión de la ciudadanía. Si bien es cierto, en muchas de las comunas estas preguntas, esta consulta no va a ser vinculante, sí puede ser representativa en la medida que participemos. Entonces es importante saber la opinión de la gente, ¿ya? Ahora, respecto a nuestro programa, pueden buscarnos en Spotify, ya, por Titan Spoiler. También estamos disponibles en Apple Podcast, en Spreaker y en YouTube.
¿ya? Y por nuestras redes sociales nos buscan por Nitan Spoiler en Facebook, Twitter e Instagram. Así que esto ha sido el capítulo 6 de Nitan Spoiler. Nos escuchamos pronto. ¡Chao! Chau, chau. Chao, chao.